cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Hoy queremos desarrollar este tema con ustedes, tomando en cuenta la importancia que es concebir este tipo de experiencia o de evento traumático significativo en la vida, lo que reconocemos como un duelo. El duelo es la respuesta adaptativa de la persona frente a una pérdida significativa. Obviamente el evento, la pérdida, el deceso de un ser querido, eso es una situación traumática, es una experiencia impactante. Por lo tanto, es una experiencia con la que no nos relacionamos cotidianamente y diríamos es como el evento no esperado o no querido por nosotros, y por lo tanto no es lo normal como tal. Pero frente a ese evento que no se presenta como lo más normal, podemos presentar comportamientos diversos. Para muchas personas, la experiencia traumática de una pérdida, de un duelo, de un ser querido, le puede desencadenar una cantidad de comportamientos, de sentimientos, de emociones y de expresiones y de pensamientos que pudiera considerar insuperables, que pudiera considerar demasiado doloroso. Y es lo esperado, es lo normal. El evento, nosotros no nacemos cotidianamente relacionándonos, al menos al interior del seno más querido, no estamos acostumbrados a estar de muerto en muerto, ¿verdad? De pérdida en pérdida, sino que son experiencias en tiempos específicos que vivimos esto. Y ante esa situación pueden surgir una cantidad de comportamientos. Obviamente, una persona que sufre la pérdida de un ser querido puede manifestar una cantidad de comportamientos, desde la hipersensibilidad, es decir, el llanto fácil, la irritabilidad, muchos hasta se pelean con Dios mismo, se pelean con dependiendo un poco de la experiencia, de cómo fue la pérdida, también así van a reaccionar. Si es una pérdida por un accidente, si es una pérdida por un proceso de enfermedad durante un buen tiempo, si es una pérdida por una enfermedad como el de la pandemia. Es decir, dependiendo también, así se puede complicar o no el duelo. Se puede desarrollar una experiencia, una respuesta desadaptativa frente a este evento traumático. Lo que es un hecho es que toda pérdida significativa puede marcar la vida. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos se ven impactados. Y por eso es que la persona que pierde a un ser querido puede desarrollar hasta comportamientos inesperados de aislamiento, aunque esta persona normalmente sea muy sociable y no quiera contactar con nadie. De una persona que se puede presentar, que comúnmente puede haber sido muy sensible, pero de repente se vuelve como muy rígida. Claro, todo esto es parte de la dinámica que puede sufrirse dentro de un proceso de duelo. De ahí lo importante de reconocer que la experiencia de la pérdida de un ser querido me puede descompensar la vida, me puede descompensar aquello más significativo o mi perfil armónico personal. Por lo tanto, consideramos el duelo como una respuesta, una reacción, una conducta, un conjunto de emociones y pensamientos ante una situación traumática que puede ser inesperada o puede en algún momento ser un duelo anticipado, es decir, algo que ya sé que tengo que afrontar, pero que me niego a asimilarlo desde el punto de vista afectivo. No es lo mismo tener una concepción distinta de la muerte, quizá como las concepciones religiosas o las concepciones de fe, como decimos, pero el tema es que lo que yo quiero es seguir con esta persona, que a pesar del sufrimiento lo quiero ver, lo quiero palpar, porque lo quiero tocar, lo quiero amar, lo quiero contar con esta persona, pero debo de entender este proceso natural de pérdida. En este sentido, el duelo, la pérdida, es de todas maneras significativa. ¿Qué puede suceder en nosotros cuando sufrimos esta experiencia? Bueno, al ser parte o al vivir un duelo, se pueden presentar distintas etapas. Hay una cantidad de formulaciones, de etapas, de momentos que desarrollan los teóricos el proceso del duelo. Básicamente, nos quedaríamos con lo que una gran
tanatóloga que trabajó mucho las etapas finales de la vida en algunos pacientes, doña Elizabeth Kubler-Ross, ella trabajó mucho este concepto del duelo y nos hizo creer y nos hizo experimentar en sus escritos, en sus producciones y videos, a todos los que nos dedicamos a acompañar estos procesos desde el punto de vista terapéutico, la importancia del sentido y el contenido de la vida. Y ella habla de un primer momento de duelo que puede ser lo que llamamos nosotros como el shock, el impacto, las primeras reacciones frente a la pérdida, que bueno, hay un desborde emocional, hay una cantidad de pensamientos que pueden ser extremistas y hay todo un comportamiento que hasta cierto punto inesperado, pero hay una descompensación de nuestros estados emocionales. Ese es el impacto, es el primer contacto con la experiencia. Pasado el tiempo, se puede presentar un segundo momento que llamaríamos la negación. Es como aquello de no creer lo que me ha pasado, de no procesarlo, de no entenderlo. Puede suceder que no me quiero hacer la idea, o inconscientemente genero ciertos comportamientos que intentan negar la experiencia vivida y en ocasiones hasta bloquear, no querer tocar el tema, cuando lo propio es dialogar, lo propio es entre los familiares, ayudarse, a acompañar, a entender, a recordar, a procesar esta experiencia. Pero el que está en negación puede en ese sentido bloquear. Llega el momento en el que puede surgir la rabia. La rabia es otra emoción que puede ser como el rechazo, el repudio, la pelea contra el evento, esta tendencia a reaccionar frente a la ausencia física, básicamente, donde no me interesa estar recordando y quedarme con el recuerdo positivo. De lo que estoy es peleado con la vida, peleado con Dios, peleado con lo que sea, y no quiero aceptar obviamente lo que ha pasado. Puede suceder esta etapa que es muy delicada, en algunas personas se puede presentar. Es la etapa, le llamamos nosotros, de del repudio, del rencor, del rechazo al duelo, ¿no? Algunos le llaman pues la etapa de la rebeldía del duelo, la etapa del rechazo, la etapa de la rabia del duelo. Hasta llegar a un momento que es lo que algunos dan por llamar propiamente el duelo, que es el tiempo de la hipersensibilidad, de la nostalgia, en algunos casos de como sintomatología depresiva, que la persona pues recordamos escenas, experiencias, y en ese momento normalmente es cuando procesamos, es cuando de verdad expresamos los sentimientos más profundos del duelo. Y esto nos va a llevar justamente a un momento o una etapa que en algunos llaman como de latencia, es decir, queda como comenzando la asimilación de la experiencia vivida. Y nos va a llegar a eso, vamos a llevar a un proceso más tranquilo, menos convulsivo, menos tenso. Y más bien lo que va a suceder es que vamos a desarrollar un comportamiento de comprensión del duelo. ¿Y esto qué va a suceder? Básicamente es ir entendiendo, ir asimilando, ir relacionándonos con la ausencia de ese ser querido. Es decir, hay algo bien importante antes de entrar a la etapa final, o las etapas finales que dan por llamar algunos. Y es que un duelo no tenemos que entenderlo como algo que debemos superar. Se supera uno cuando ha caído en algo y tiene que alcanzar una meta y quiere lograr. El duelo no se trata de una acción para superar. Se trata de desarrollar una vivencia lo más adaptativamente posible. Debo de pasar por todo este proceso. Negarme el dolor, la tristeza, el rencor, normalmente puede ser bomba de tiempo. Yo he tratado personas, estoy recordando a una chica de 14 años que cuando tenía 14 años sufrió la pérdida significativa de su padre, una persona muy amada, muy querida, muy cercana, muy cariñosa con ella. La primera reacción fue bloquearse, inconscientemente. Ella pues tuvo en el momento pues alguna emoción, pero
pero ella recuerda que no fue, hasta se preguntaban, mira, ¿te pasa algo? ¿Por qué no te vemos? Y ella, no siento nada, pues sí, murió mi papá, intentaba explicarse, ¿no? Cuando ella cumple 21 años, llega al consultorio, justamente porque tenía ya un mes de no parar de llorar y no sabía ni por qué. Y lloraba y se le desencadenó una hipersensibilidad. Y es que identificamos en este proceso que justamente ella generó un anclaje en una de las etapas del proceso de duelo. Entonces estamos ante un duelo no resuelto, ante un proceso que no se había podido resolver en el tiempo. Y muchos años después se desencadena a través de una situación que no tenía una relación directa con su pérdida. Y eso sí, el cerebro conecta con esta experiencia vivida y pasa lo que decimos en sencillo, ¿verdad? Pasa como la factura, intenta resolver eso que no fue resuelto antes. Y claro, esto lo hace llevar a terapia, y ahí es donde desarrollamos la elaboración del duelo. Entonces no es que yo tenga que superar algo, es que tengo que entender que debo de pasar un proceso. Yo le he dicho a mis pacientes, mire, no hay manera, no hay quien le diga no va a sentir ese dolor, o ya rápido le va a pasar, o tenga paciencia que en unos pocos días. No, hay duelos que pueden durar de 6 a 1 año procesados, trabajados. Ya no se diga cuando ya se considera un duelo no resuelto, que ha pasado normalmente la norma diagnóstica de los 6 meses, y en algunos más de 1 año. Entonces, ese es un duelo no resuelto, que ya se convierte en una psicopatología que debemos atender. En este sentido, es importante entender, y cuando ya entramos a la etapa de asimilación del duelo, nos lleva a lo que damos por llamar nosotros la aceptación del duelo o de la pérdida. ¿Qué significa? Establecer una respuesta adaptativa donde entiendo que mi padre no se me murió, mi padre cerró su ciclo de vida y no tiene por qué morírseme a mí. Yo le tengo presente en el recuerdo, en la intención, en los momentos. Es decir, lo puedo recordar con cierta nostalgia, pero ya no con el dolor que aquel de los primeros días. Si es nostalgia por la pérdida, pero voy comprendiendo que mi vida continúa en una relación distinta, que algunos dan por llamar, ¿verdad?, una relación más espiritual, más concibiendo lo que significa nuestro principio. Por eso la fe es terapéutica, y eso no lo vamos a negar aquí en cualquier espacio, y nos ayuda a comprender esta relación post-muerte. Pero en otros casos donde no se conciben estos procesos de fe, la persona tiene que entrar en una dinámica de relación distinta, con el recuerdo, con la experiencia que un día fue, pero desde una elaboración ya no desde la herida causada, ¿verdad? No es necesariamente y exactamente como lo que voy a decir, lo que sucede en la práctica, pero terapéuticamente es un planteamiento que nos hacemos. La muerte, la pérdida de un ser querido, es en sí mismo una herida profunda para quienes quedamos. Claro, nuestro ser querido no hubiese querido dejarnos esa herida, y mucho menos que esa herida nos siga acompañando. Entonces, plantearnos en la mente que la persona no quiere no solo victimizarnos, sino tampoco quiere revictimizarnos en la vida. O sea, usted que es padre, usted que es madre, usted que es un ser que tiene seres queridos, pues usted no quisiera al padecer una situación como esta, no quisiera que su gente querida sufriera. Obviamente va a sufrir, pero tampoco quisiera que ese sufrimiento se prolongara en el tiempo, que le dejara una herida durante toda la vida. No queremos eso. No quisiéramos que la persona, evidentemente, que reconoce el afecto y que le puede impactar, pues vaya normalizando la vida de a poco, aun cuando signifique relacionarse también con la ausencia nuestra. Eso nos pasa con los seres queridos, ¿no? Todos en algún momento tenemos pérdida significativa. En mi caso, mi padre ya hace casi 20 años, mi hermana hace 2 años, mayor, que es una de las prendas queridas. Bueno, hay que establecer una relación distinta, comprendiendo
que su ciclo de vida llegó a una etapa de cierre y pasa a una relación diferente. Y nosotros no tienen por qué, a mí no tiene por qué haberse muerto la idea, el recuerdo, el afecto, la relación en otro nivel de estos seres queridos. Entonces, eso es entrar en la etapa de la aceptación, que me la hace todo este proceso de asimilación consciente, psicoafectivo de un evento como tal. No podemos negar que una pérdida de un ser querido es un evento traumático significativo. No lo vamos a negar, y que es generador de descompensaciones. Hay personas que pueden generar incluso psicopatologías o enfermedades a partir de una pérdida. Yo he tratado personas que justamente han perdido un ser querido y a partir de ahí se les activa la hipertensión, se presenta cierto déficit neurológico o conflicto en sus procesos hormonales, es decir, cantidad de patologías que se pueden presentar y psicopatologías, crisis de ansiedad, crisis depresiva, pero que pueden tener ya un historial y a través del evento se agudizan. Hay situaciones que pasan, el evento mismo puede marcar, pero la buena noticia es que todos estos eventos, incluyendo la pérdida de un ser querido, pueden ser procesados desde los procesos terapéuticos, desde la red de apoyo. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo enfrentar en familia esto? Mire, además de comprender las etapas que vamos a vivir, es necesario, en primer lugar, conectarnos con los seres queridos, unirnos. Hay familias que han vivido situaciones de herida, de separación. Ya hemos tocado temas como ese tipo, ¿no? Las divisiones, los problemas familiares. Pero frente a una pérdida es necesario volver a ellos y buscar la reconexión afectiva. Hoy más que nunca tenemos que conectarnos con los seres más queridos en este sufrimiento compartido del dolor. Segundo, los seres también que, aunque no son de la familia consanguínea, pertenecen a nuestro mundo y red de apoyo significativo. Nuestros amigos, nuestras parejas, son personas que están con nosotros en todo momento y que nos pueden fortalecer. No es sano aislarnos, aunque la tendencia sea esa o el deseo sea eso. No es sano. Lo importante aquí es conectar, buscar acompañarnos, dejarnos acompañar por las personas. Es importante. Tercer elemento importante, no se guarde sus lágrimas, no bloquee sus emociones. Lo más terapéutico es expresarlo, es llorar todo lo necesario. Yo le digo a mi paciente, mire, tiene de 0 a 3 meses para llorar si quiere diario. No hay problema, es lo propio. Después va a venir procesando ese sentimiento, esa hipersensibilidad y se va a dar cuenta que fue necesario hacerlo. No limite sus emociones, al contrario, para poder tener una buena gestión de ellas hay que saberlas expresar, ¿no? No vale la pena estarnos castrando las emociones a partir de una pérdida. No, eso no es sano, al contrario. Pero también hay procesos que se dan en el pensamiento y hay una cantidad de ideas en torno al evento sufrido. Mire, algo que es bien terapéutico es lo siguiente. El evento en sí mismo causa un impacto, pero muchas veces lo que nos atrapa en la no resolución adaptativa adecuada del evento es la percepción o lo que elaboramos mentalmente de la pérdida. Cuidado con esto. Para esto sí nos pueden ayudar los terapeutas, por supuesto. Pero también nosotros podemos hacer el ejercicio. Es decir, comprendo el evento, busco lo más objetivo posible con todo el dolor que eso me signifique. Pero al mismo tiempo me planteo la pregunta, bueno, frente a esta pérdida, ¿cuál es la respuesta más adecuada que puedo dar? ¿Qué corresponde con el dolor que me significa? ¿Cómo hago posible para que mi vida siga adelante frente a esta pérdida? Y que no me vaya a atrapar en un anclaje, en un retroceso en el tiempo. Cuando uno se queda anclado a una etapa, yo traté a una mujer que 23 años después resolvió su duelo de su madre. El día que muere su madre se desconecta de todo y pasó 23 años sufriendo la fecha de la pérdida de la madre, sufriendo las navidades, sufriendo muchas cosas por no desarrollar una respuesta adecuada frente a esta situación. Y claro, la primera etapa del duelo es difícil porque vienen las primeras veces
el primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer evento familiar sin la persona. Es difícil, pero hay que prepararnos de manera consciente, asimilando las implicaciones y entendiendo que nos toca convivir también con la ausencia y apoyándonos mutuamente, apoyándonos unos a otros y buscando todo aquello que nos es necesario para la salud mental y para el entorno de nuestra familia, que necesita afecto, apoyo, ternura. Es importante esto. Este es un manejo que se debe hacer adecuado de la pérdida, del duelo. Obviamente, cuando un duelo es complicado, por ejemplo, los duelos por COVID son complicados porque no se permite procesar el tiempo de la velación y más, que en este caso suele ser básicamente necesario, terapéutico en algún momento. Pero aquí no, aquí hay que proceder de una vez por protocolos, al menos en El Salvador, de COVID. En otros, pues el accidente, dependiendo del evento, también puede complicar el duelo. Pero lo importante es desarrollar la mejor conducta de vivencia con todas las emociones, los pensamientos y los comportamientos, y procurar que en la medida del tiempo avanza, ir comprendiendo el sentido de vida nuestro frente a lo que viene de pérdidas y entender que la muerte es un paso dentro de nuestros procesos de vida y que tenemos que relacionarnos de manera distinta con ella, ya no con la pasión de solo el dolor y la negación de esta experiencia, sino ir comprendiendo dentro de nuestros procesos madurativos que es parte del ciclo de vida. Por eso es importante estas experiencias que a través de nuestro canal estamos compartiendo con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa para desarrollar estos contenidos importantes para usted y para la familia, aquí en la señal positiva de Agape TV. Muy buenas tardes.